a nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, y nos complace, a los 74 años de firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual un panameño destaca a nivel internacional, el doctor Ricardo J. Alfaro, porque fue promotor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al igual que los delegados en la Organización de las Naciones Unidas, tener en el día de hoy a 4 grandes expositoras en temas de derechos humanos y, en el mismo sentido, invitada a la subdirectora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la doctora Rosalba Chin, como subdirectora de ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, nos brinde sus palabras de bienvenida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Constantino Riquelme. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a tan excelentes panelistas que nos acompañan, la doctora Nelva Reyes, la licenciada Alina Torrero, la licenciada Omaira Casama y la doctora Eugenia Rodríguez. Hago salve que todas son mujeres. Y en nombre del Tribunal Electoral tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a esta Casa de la Democracia Panameña, el Tribunal Electoral, y reiteramos también la bienvenida a todas las personas que nos acompañan virtualmente. Quiero felicitar a Linet por el desarrollo de este evento virtual en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre desde 1950, tomando en cuenta que ese día en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, posición económica, religión, idioma o cualquier otra condición. Es de resaltar, como lo dijo nuestro Constantino Riquelme, que no solamente un panameño participó en esa declaración de derechos humanos, sino que fue fundamental la participación de algunas mujeres que a través de la historia hicieron posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí tenemos a Eleanor Roosevelt, que no solamente fue primera dama de los Estados Unidos, sino que fue embajadora, delegada presidenta del Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas y propulsora de este documento histórico. Estamos hablando de Hansa Mehta de la India, conocida por su célebre frase: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Estamos hablando de Begun Shaista Ikramulat de Pakistán, quien abogó por la libertad, la igualdad y la libre elección en la declaración. Propuso la igualdad de derechos en el matrimonio para acabar con el matrimonio infantil y no deseado, que se incorpora en el artículo 16 sobre la igualdad de derechos en matrimonio. Estamos hablando de Minerva Bernardino de República Dominicana, quien defendió la inclusión de la expresión derechos iguales de hombres y mujeres en el preámbulo de esta declaración, considerando que con la omisión de las mujeres se habría producido una discriminación intencionada. Otra es Eudokia Uralova, de la República Socialista Soviética Bielorrusia, quien abogó por la igualdad salarial. La francesa Marie-Hélène Le Chapeau defendió la no discriminación sexual, clave en la lucha por la igualdad, que consta en el artículo 2 de esta declaración. La activista Bodil Bekrut luchó por la importancia del lenguaje para que los titulares se refirieran a todos o toda persona en lugar de todos los hombres. También propuso incluir los derechos de las minorías en el artículo 26. Otra, la India, Lakshmi Menon, promovió la mención de igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo y la no discriminación sexual a lo largo de toda la declaración. Como verán, a casi 75 años desde la proclamación de la declaración, si bien se ha avanzado en materia de los derechos humanos, la lucha de los derechos humanos es inacabado, al reconocer que existen poblaciones y grupos marginados de desarrollo cuyos derechos están en riesgo. Estamos hablando de mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas mayores de edad, el grupo LGTBQX, mujeres privadas de libertad. ¿Y esto qué nos quiere decir?
que se requieren de políticas inclusivas de estos grupos sin ningún tipo de discriminación. Esta Declaración Universal afianza las bases fundamentales sobre el principio de la no discriminación. Precisamente esta es una actividad que tiene como objetivo viabilizar para que cada persona asuma un papel más activo, reafirmando el compromiso del Tribunal Electoral con los derechos humanos, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en todas las acciones y actividades institucionales. Vemos aquí que agradecemos a Linet el haberme permitido dar estas palabras de bienvenida como miembro del Comité de Igualdad de Género de este Tribunal Electoral y en el marco de la aplicación de la metodología de este sello de igualdad de género en las instituciones públicas y del cual este tribunal está participando para la transformación de la cultura organizacional acordes con la igualdad de género, la no discriminación o acoso por razón de género y, por supuesto, hacia una cultura de respeto por los derechos humanos. Sin duda alguna, cualquier forma de discriminación debe ser combatida. Precisamente los tiempos difíciles y las condiciones desafiantes que enfrentamos como pandemias, crisis climáticas, brechas y desigualdades, conflictos de todo tipo, valores y principios trastocados, son oportunidades para poner en práctica nuestro humanismo, es decir, que desde nuestra dignidad humana surja la creación del valor, para reconstruir mediante acciones colectivas una vida contributiva y colaborativa de las personas. Hoy más que nunca no debemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Rosalba Chin, por sus palabras de bienvenida a este acto. Y en el mismo sentido, me permito leer el currículum de la primera expositora en esta tarde. La doctora Alina Torrero posee una licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En el mismo sentido, tiene un estudio de maestría en Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y un diplomado en Herramientas de Animación Sociocultural por la Universidad Tecnológica de Panamá. Entre sus expertise y experiencia profesional, posee trabajo de investigación y elaboración de documentos coordinando diferentes grupos poblacionales e instituciones de gobierno en el marco de consultorías con agencias de cooperación, entre ellas UNICEF, UNESCO, SICA, el PNUD, ASDI, OIT, USAID, FAO, Banco Mundial y Unión Europea. En el mismo sentido, tiene conocimiento en investigación en temas antropológicos, a saber en temas de grupos étnicos, identidad de género, familia, infancia, trabajo infantil, adolescencia, violencia relacionada con juventud, ciudad, público, migrantes, espacio, entre otros. Doctora Torrero, bienvenida y tiene 15 minutos para la presentación de su disertación. Buenas tardes, muchas gracias al Tribunal Electoral por la invitación. Saludos a todas mis compañeras en este panel y auguro un muy buen tiempo entre todas y todos. Bueno, cuando me invitaron a esta presentación, yo tuve una gran inquietud porque decía, ¿qué puedo decir de mi experiencia en 15 minutos? Y sobre todo porque mi especialidad no son los derechos humanos. Como antropóloga social, esto no es algo que yo estudie o analice de manera particular, sino que está inserto, atravesando cada una de las actividades que realizo y tratar de tenerlo en cuenta con cada grupo con el que trabajo. Entonces, lo que me pareció más interesante, si vemos la primera filmina lo que me pareció más interesante fue compartir con mis compañeras y con Constantino y con el público que nos ve y escucha, que yo quisiera que estos 15 minutos fueran un manifiesto de mi parte respecto a lo que he vivido, que me compromete de manera personal y con más de 200 mujeres negras, remitido en este caso a las mujeres de la Palma de Darién, y tratar de
compartir con ustedes una mirada informada de la relación de este grupo de mujeres de una manera crítica y cuestionadora de los mundos y los discursos contemporáneos que hoy de alguna u otra manera se abordan en este espacio. La siguiente filmina, por favor. Quiero compartir con ustedes esta recreación, esta foto que fue igualmente desarrollada hace alrededor de más de 20 años por mujeres de La Palma de Darién a la entrada de este lugar. La señora que ustedes ven de la camiseta blanca sosteniendo uno de los palos de la manta fue la mujer que me narró a mí esta experiencia que les comparto, y la gran mayoría de ellas participaron en su momento de cuando se colocó la manta de manera original. Entonces, en un trabajo de campo que realizaba allí para la situación de las mujeres afrodescendientes, entonces se recreó esa situación y hoy quiero compartirlas con ustedes. La siguiente filmina, por favor. Y quiero leerles a ustedes lo que ellas me narraron y que ustedes sigan la lectura conmigo. Dice: Las Mercedes, lugar donde mandan las mujeres. En 1999, en La Palma, provincia de Darién, dos mujeres, Salomé y Magdalena, la mujer que vieron hace ratito sosteniendo la manta, entre sus conversaciones y necesidades apremiantes, se sentían cansadas de que sus parejas no las apoyaran. No contábamos con que ellos nos apoyaran, pero nos pegaban con frecuencia. Salomé, que en paz descanse, de 21 años entonces, con una hija pequeña, y Magdalena, con 36 años y 3 niños, con una pareja que trabajaba en Garachiné, que era policía, y tenía otra mujer allá, por la que enfrentaban continuas peleas hasta los golpes. Ellas dos cocinaban y salían a vender en las calles, hacían rifas, chances clandestinos, batallábamos solas para salir adelante solas. Un día hablaron con el alcalde, que era vecino de ellos, para que les diera permiso para colocar una manta a la entrada del barrio. Y la manta tenía escrita, sin decirle al alcalde lo que decía, la frase era: el lugar donde mandan las mujeres. Ellas dos escribieron la manta como pudieron y pusieron la manta entre dos palos y se pusieron a la entrada del pueblo. El barrio tomó partido respecto al letrero. Hubo muchas posiciones encontradas. Algunos hombres se rieron y compartieron con ellas y dijeron: es la verdad, en la casa la que manda es la mujer. Y las mujeres se sumaron. No nos dejamos. Somos mujeres que trabajamos en igualdad que ellos y tampoco podíamos permitir recibir maltrato de ninguno. De allí en adelante, las mujeres del barrio comenzaron a reunirse a trabajar a favor de ellas y sus hijos en grupo y vendían y hacían bingos. Los hombres de Darién decían que quien se metía con las mujeres de allí le rompían la cabeza. Magdalena dice que no era así, pero ellas ya no tenían miedo de agarrarse a puños con los hombres. Ella lo hizo varias veces con su expareja. Si él era fuerte, yo también. El tiempo ha pasado, sus hijos crecieron. Hemos continuado igual, echando para adelante. Salomé ya no está. Algunas tienen esposo, otras no. Estamos solas con nuestros hijos e hijas, emprendiendo siempre y pensando en nuevas actividades. Hoy, 20 años después, 2019, se mantiene el nombre incluso en los recibos de luz y agua y aparece Las Mercedes, barrio donde mandan las mujeres. La siguiente filmina, por favor. Para mí fue muy llamativo cuando me contaron esto, porque cuando yo llegué a La Palma,
me pareció muy sintomático que cuando preguntamos por un barrio en La Palma y nos habían dicho que era el barrio donde mandan las mujeres, creímos que era un chiste que nos estaban diciendo. Y no, el taxista allá en La Palma nos dijo, ah, sí, ya sé dónde es. Y comenzó a contarme sobre el barrio. Así que por eso yo decidí hacer la entrevista particularmente allí. Y me pareció tan poderoso que un recibo de luz y teléfono en el 2019 dijera, Las Mercedes, barrio donde mandan las mujeres. ¿Qué me lleva a mí a pensar en esto? Ellas, estas mujeres pobres y en extrema pobreza, con un nivel de educación ínfimo, siendo maltratadas constantemente por sus esposos y exesposos, decidieron poner un alto y se tomaron el pueblo. Como decía Magdalena, a partir de ese día no hubo un hombre que se atreviera a ponerle la mano encima a alguna de las mujeres del barrio y decidieron que hasta ese día les pegaban. El ejemplo que ellas me dieron a mí es que sin esperar los discursos contemporáneos, que esa realidad parece no llegar en muchos lugares de nuestro país y del mundo, fueron productoras y han sido productoras de sus derechos. Estén establecidos internacionalmente o no, ellas se reconocen con derecho para defender su vida, su cuerpo, a sus hijos y luchar por su sobrevivencia. No han requerido de los discursos contemporáneos de los que yo seguramente les iba a hablar, ni se encontraban tampoco ancladas en las clasificaciones que suelen hacerse hacia las mujeres negras y no se diga hacia las mujeres negras pobres y en extrema pobreza. Veamos la siguiente filmina, por favor. Desde esta perspectiva, quiero señalarles las necesidades, preocupaciones y aspiraciones que ellas compartieron conmigo. Fueron, necesitamos trabajo. Alina, aquí no se trata del color de la piel, sino que para conseguir trabajo tenemos que estar metidas en la política. Quizás podrían decirme, bueno, el hecho de que tengan que recurrir a la política tiene que ver precisamente con ese racismo sutil o no tan sutil que se vive. Ellas lo ven de otra manera y yo reivindico la visión, el análisis que ellas hacen críticamente de su realidad. Quieren estudiar, pero no hay dinero para ir a la universidad. Queda muy lejos y cuesta mucho. La rebeldía en los hijos, en los adolescentes, la agresividad y la violencia, sí, pero se sienten frustrados. Es una frustración que nos llega heredada y que continúa. La salud, no hay médicos ni medicinas. La pelea de los negros constantemente con los interioranos. A ellos les dieron las tierras y los apoyos. Los negros no tienen plata. Su discriminación no nos importa, solo queremos lo nuestro. Los policías embarazan a las menores de edad y nadie dice nada. La siguiente filmina. Mis aproximaciones ahora a esta realidad rapidísima que les comparto. Para las instituciones, yo diría, ¿cuál es la posición política? Y me pregunto, ¿a qué deben apuntar las políticas públicas en este país? Y los derechos humanos de los que hablamos tanto. ¿Cómo recae en las familias, infancias y adolescencias pobres afropanameñas el peso de la desigualdad y el racismo? ¿Con qué se cuenta? Recursos, espacios, personal, conocimiento. Indiscutiblemente la respuesta a estas preguntas no es neutra. Desde la sociedad civil, diálogos comunitarios, ¿cómo se construye el racismo? ¿Qué sucede en las familias? ¿Qué pasa con las versiones racializadas en los medios de comunicación y en los discursos? Construir la memoria de la lucha afropanameña, dar testimonio, interrogar los relatos existentes, reconsiderando que el relato del pasado encuentra en el presente sus principios de intelección.
El rol de las comunidades eclesiales, me pregunto, ¿son espacios nutricios? ¿Son espacios de contención? ¿Son espacios de lucha? ¿Son espacios para contener las historias de vida? La siguiente. Desde las organizaciones afropanameñas, trascender el discurso del empoderamiento. Creo que las mujeres negras, pobres y en extrema pobreza, a lo largo de la historia que han tenido sobre este territorio, lo que menos necesitan es enseñárseles cómo ser empoderadas. No hay que empoderarlas. Quizás tendríamos que tomar en el discurso contemporáneo las enseñanzas que a lo largo de vida nos enseñan cotidianamente para seguir en pie y para seguir ejercitando lo que se decía al principio, los derechos que les asisten solo por el hecho de existir. Las distintas posiciones, muchas mujeres, sí es cierto, y las mujeres afropanameñas no organizadas no tienen voz y voto. Un recorrido internacional de las organizaciones afropanameñas es indiscutible. La presencia nacional, no hay que preguntarnos cómo hacerla. Y desde la academia, solamente puedo decir que hay que involucrarse. La siguiente. Pensemos entonces, cuando vemos estas mujeres, que la primera manta fue hace tantos años y hoy siguen vendiendo con un balde en la cabeza, vendiendo pescado. Hoy siguen con sus hijos tratando de ver cómo pueden estudiar, porque irse a estudiar a Metetí es algo que está fuera de sus posibilidades por lo costoso que es. Sin embargo, ellas se sienten victoriosas de que sus hijas, sus nietas, aprendieron que nadie les pone la mano encima. En este sentido, yo diría que pensemos que el análisis de lo singular y de lo individual, en este caso de las Mercedes, barrio donde mandan las mujeres en la Palma de Darién, puede tener un alcance general y que ese análisis, analizar situaciones como estas, puede producir originales efectos de conocimiento que los derechos humanos y el discurso contemporáneo de los mismos debe reflexionar. Muchísimas gracias. La siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Torrero, por su amplísima disertación sobre su experiencia en un trabajo de campo en las Mercedes. Y como antropóloga social, denota todo el conocimiento que usted ha evidenciado en el terreno. Quisiera, porque usted nos ha solicitado retirarse para otra disertación que tiene en el día de hoy, nos brindase unas palabras de conclusión, propio que no va a estar en el periodo de preguntas y respuestas, sobre sus apreciaciones en materia de género, minorías y derechos humanos en pro de la actividad de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias, y de verdad de antemano disculpas por no poder participar luego. Creo que va a ser muy interesante y sumar toda la experiencia de mis compañeras aquí presentes. Yo lo que creo es que el discurso global, transnacional, contemporáneo, habla de tantas identidades, cada vez hay más etiquetas que podrían ser miradas como el reconocimiento de los derechos de diferentes grupos y realidades, que desde esa perspectiva me parece muy bien. Lo que sucede es que yo creo que los análisis comienzan a ser tan compartidos, tan segmentados, que los grupos humanos comenzamos también a atomizarnos, a separarnos. Creo que el hecho de existir, sea la persona como sea, demanda el ejercicio de derechos. Creo que no es algo que nadie le otorga a nadie. Yo no creo que por ser negra, mujer, o si fuese lesbiana, o si fuera discapacitada, alguien tiene que otorgarme derechos. Alguien tiene que decirme que yo poseo derechos. Creo que
mi experiencia en el campo me ha develado que la gente sabe cuando algo no está bien, se llame derecho o no, se llame violación o no. Hay un sentir, hay un espíritu de la sobrevivencia que nos permite reaccionar. Y eso me lo enseñaron a mí muchísimas mujeres, por lo que decía al inicio, que soy deudora de más de 200 mujeres en todo el país, que me abrieron los ojos sobre la terminología actual y sobre cómo investigar y cómo querían ser vistas y puestas en escena. Entonces yo creo que todas las especialistas que hoy comparten el panel aquí tenemos la gran tarea de poder hacer reflexiones donde unifiquemos género, migración, identidades, toda esta suma de etiquetas para adscribirlas a algo, a una persona y personas en igualdad de condiciones, y que quizás el acento a veces lo perdemos y el problema está en que no tenemos igualdad de condiciones. Y esas igualdades de condiciones nos rebasan, porque no es lo mismo ser una negra rica que una negra pobre. No es lo mismo ser un homosexual rico que un homosexual pobre. No es lo mismo ser una discapacitada rica que una discapacitada pobre, aquí ni en China. Entonces, ese tipo de reflexiones, creo que quienes trabajamos en estos temas tenemos la obligatoriedad de intercomunicarlos y que lo que nosotros aportemos lleve un poco de eso. Y Muchísimas enhorabuena gracias. por esto y enhorabuena a mis compañeras y que mucho éxito en el panel de hoy. Hasta siempre. Muchísimas gracias, doctora Torrero, por sus brillantes y muy buenas palabras. A continuación, la segunda expositora, la doctora Nelva Maritza Araúz Reyes, posee un doctorado en Derecho y maestría en Política Criminal con prevención en violencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especializaciones en Derechos Humanos, Género, Docencia Superior y Derecho Procesal. Tiene a su vez 15 años de experiencia profesional en materia de derechos humanos, género y prevención de violencia. Actualmente gerencia en proyectos de desarrollo social, es docente universitaria e investigadora en líneas de investigación de políticas públicas con enfoque de género en Panamá y América Latina, en situaciones de la población LGBTI en Panamá, de la que ha publicado sendos artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Además, es integrante de la red de politólogas y de la Junta Directiva de Ciencia en Panamá. Bienvenida, doctora Nelva Araúz, y al mismo tiempo tiene 15 minutos para exponer en su disertación. Muchas gracias. Gracias, licenciado Constantino Riquelme, y también empiezo por agradecer al Tribunal Electoral por esta invitación y por esta iniciativa en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, ¿no? Mi disertación fundamentalmente se va a basar específicamente acerca de las minorías sexuales. Dentro del panel tenemos una rica participación de diferentes enfoques vinculados a grupos que de alguna manera, como bien lo decía la doctora Torrero, siguen teniendo alguna situación de exclusión. Y debo comentar que la totalidad de mi ponencia se va a basar en un artículo que fue publicado este año a través de un esfuerzo que hizo uno de los grupos de trabajo de Claxo cuando se publicó el libro Saberes LGBTI, Alteridades Sexuales Centroamericanas en el Bicentenario, y en donde publicamos un texto enfocado en Panamá, concretamente denominado Un Bicentenario de Exclusión, Situación Jurídica de las Minorías Sexuales en Panamá. Y en este enlace que pretendo poner al final de mi disertación en el chat, por si quieren leer el texto o les es útil para cualquier estudio posterior, lo pueden encontrar. Bien, debemos empezar señalando que es cierto que Panamá ha sido un país, y como bien lo decía la licenciada Rosalba al inicio y el licenciado Constantino, ha sido un país
que ha sido prolijo en materia de adopción de tratados en materia de derechos humanos. Iniciamos, de hecho, con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, no iniciamos, incluso desde antes de ella, pero a partir de ese momento, desde una mirada distinta y bajo este concepto universal de derechos humanos, ¿no? Y hemos adoptado una serie de tratados, convenios, declaraciones, en donde se afirma, sin duda alguna, la voluntad, al menos discursiva del país, de aprobar y caminar en pro de los derechos humanos. Y a raíz de eso, de esa, digamos, adopción, hemos tenido avances, al menos legislativos y de políticas públicas, sobre todo en algunos grupos más que otros, ¿no? En otros, digamos, o algunos aspectos particulares de ese avance en derechos humanos, hemos visto que la interpretación y aplicación de esos tratados no se ha traducido en una inclusión de las minorías sexuales, por ejemplo, que es el tema que nos vamos a ocupar en la tarde, en los 15 minutos que me corresponden más bien. Por el contrario, ha habido una exclusión de estos, ¿no? Hace un rato, y la licenciada Alina termina señalando un llamado, digamos, a cómo unificar los distintos grupos que están hoy día en situación de exclusión, dentro de los cuales están las minorías sexuales o las personas LGBTIQ. Y a pesar de que estoy completamente de acuerdo en ello, debo precisar que lamentablemente cuando inicia la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados en materia de derechos humanos, hablan o se basan desde un concepto de universalidad, es decir, donde entrábamos todas las personas. Sin embargo, en la práctica, en la materialización de la satisfacción y garantía de esos derechos, grupos de personas eran vistos por sus individualidades particulares y no así por ese concepto de persona o ese concepto de humanidad que nos debe unir a todos y a todas, ¿no? En ese sentido y teniendo esa premisa, debemos señalar que dos precisiones que como mi investigación fue una investigación documental desde el punto de vista jurídico, es importante que tengamos presente. Panamá desde el 78 ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y a partir del año 90 aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que a partir de ese momento, el Estado panameño tiene la obligación de adecuar sus prácticas y normas jurídicas internas tanto a la normativa interamericana como a los contenidos de sus opiniones y jurisprudencia. Lo ha mencionado la Corte Interamericana en diferentes jurisprudencia y ha sido reiterativa en ese sentido. Teniendo estos puntos de alguna manera introductorios, compartiré entonces un poco de este artículo que les he hablado y la primera de las cuestiones que empezamos a investigar o a describir en este artículo era responder a la pregunta ¿cuál es la situación de las minorías sexuales en la esfera de las políticas públicas? Y del análisis que hicimos desde los planes de gobierno, desde el momento en el que Panamá despenaliza la homosexualidad, porque antes del 2008 toda persona que tenía alguna práctica homosexual en el país tenía las autoridades tenían la posibilidad de detenerlas y además de sancionarlas penalmente, es decir, mediante privación de libertad. Pero desde ese año 2008 hasta ahora, los planes de gobierno del país que han incluido temas vinculados a derechos humanos e incluso han tenido un enfoque de inclusión de ciertos grupos, no han incluido en ningún momento a las personas LGBTIQ de manera específica. Ni siquiera están enunciadas en los planes de gobierno como personas sujetas de derecho, que además hay toda una documentación internacional que respalda el hecho de las diferentes situaciones de discriminación y exclusión en las que se encuentran. Tampoco desde ese momento, desde el 2008, que se ha despenalizado la homosexualidad, han habido preguntas vinculadas en los censos nacionales acerca de las situaciones sociodemográficas o económicas de las personas LGBTIQ en el país. De hecho, hace poco encontramos una pregunta que se realiza desde el INEC
o un par de preguntas que eran vinculadas más bien a un asunto de si se estaba de acuerdo o no con derechos que deberían gozar y que ya están en nuestro sistema interamericano señalados como derechos a los que que deben gozar las personas LGBTIQ. Entonces, estamos todavía en ese estado en el que al menos en los censos nacionales no están incluidos para conocer cuál es su situación sociodemográfica o económica, por ejemplo. Hemos tenido también un esfuerzo como país en el año del Bicentenario, en el cual se han establecido ciertos puntos importantes o que tenían que ser, o que se generaron como prioritarios de una consulta a nivel nacional, en donde surgieron inquietudes de algunas personas, tanto a favor como en contra de uno de los derechos que están en disputa hoy día, como lo es el matrimonio civil igualitario, pero además hubo también iniciativas vinculadas a que existiesen leyes antidiscriminación hacia las personas LGBTIQ. Sin embargo, del producto final no se contó con algunas acciones o rutas a seguir, digamos, en ese aspecto. Reconocemos, sí, que ha habido un primer esfuerzo importante de país, digamos, a nivel legislativo, que surgió justo el año pasado, el 10 de marzo, mediante la resolución 167 del Ministerio de Salud, que por primera vez en una legislación panameña, en este caso a nivel de resolución, se establece una serie de medidas o políticas en la atención de las personas LGBTIQ, señalando un trato incluyente, no discriminante, por categoría de estas personas, no sean lesbianas, sean hombres gays, bisexuales, personas trans, etcétera, y haciendo a mí me parece un importante esfuerzo del país en donde se establecen digamos, los principales problemas que podrían tenerse o que podrían presentarse al momento de una atención y cómo de alguna manera evitar que esos problemas subsistan. Entonces, desde el 2008 hasta ahora, esa ha sido la resolución que hemos encontrado o hemos identificado desde ahora a nivel de políticas públicas que se ha hecho en el país para la inclusión de las personas LGBTIQ. ¿Cómo es esta situación, digamos, a nivel de la legislación, ya no propiamente de las políticas públicas? Debemos recordar que Panamá es un Estado democrático de derecho, es decir, es una sociedad en la que además de que el poder está sometido a la ley, esta ley debe contener y garantizar a través de los órganos de poder principios democráticos, entre los que están, sin excluir otros, participación ciudadana, igualdad, equidad, independencia de los poderes, respeto a la mayoría, respeto y reconocimiento de las minorías, pluralismo y garantía de los derechos. Esos principios están contemplados en nuestra Constitución y destaco, sin profundizar en ellos porque el tiempo no me lo permitirá, estos artículos que vemos en la pantalla, ¿no? El acatamiento del derecho internacional contemplado en el artículo 4, el artículo 20 sobre igualdad ante la ley, el 19 sobre no discriminación, el artículo 17 que establece de alguna manera una función garantista de los derechos humanos del Estado a todos sus habitantes con independencia de la nacionalidad y de cualquier otra categoría, y además este artículo nos da cabida incluso a que las normas en materia de derechos humanos no se restrinjan solo a lo que dice la Constitución, sino a lo que se llama el control de la convencionalidad, es decir, extender esa Constitución al avance progresivo que los derechos humanos están teniendo a nivel de los tratados en materia de derechos humanos internacionales, así como a la jurisprudencia de nuestro sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Dicho esto, a pesar de ello y a pesar de que tenemos esta Constitución con estas normas de base y sustento, observamos cómo a nivel de otras instancias jerárquicas legislativas, todavía seguimos teniendo normas que excluyen a las personas LGBTIQ y por el contrario no las protegen en materia de derechos humanos en Panamá.
Mencionaremos algunas de ellas. En el primero de los casos, en materia de legislación administrativa, tenemos que en el Código Administrativo se mencionan medidas basadas en la moral pública, las buenas costumbres y la decencia. Se dictan acciones de la policía y censuran en el arte, el teatro y las manifestaciones públicas en caso de contravenir esas normas. El capítulo 9 tiene toda una sección que se trata de beneficencia, moralidad y buenos modales, y esta normativa ha sido utilizada reiteradas veces en nuestro país para sancionar administrativamente a personas LGBTIQ por expresiones públicas de afecto o por vivir libremente sus expresiones de género, por ser interpretadas como contrarias a la moral. Además, dentro de las leyes administrativas, los numerales 11 y 12 del artículo 133 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, contemplado en el Decreto Ejecutivo 204 de 1997, establecen que practicar la homosexualidad y el lesbianismo se consideran faltas gravísimas de conducta dentro de la fuerza pública panameña. Otra ley administrativa en este sentido o en esta misma línea es el artículo 29 de la resolución 374 del 2001 del Ministerio de Salud, que guarda relación con las formas de reducir el riesgo de transmisión de agentes virales de la persona donante a la persona receptora, ¿no? Sobre todo en temas vinculados al virus del SIDA, hepatitis B y C. Y de manera expresa, me permito leer un párrafo de esta normativa que establece como personas de riesgo homosexual y en las mismas categorías, homosexuales, bisexuales, promiscuos, drogadictos, prostitutas y reclusos, así como se rechazará al donante que sea hombre que haya tenido contacto con otro hombre después del año 77, aunque solo haya ocurrido una vez. Y esto debemos recordar que para los años 70 empieza a salir con mucha fuerza todo el tema del VIH y SIDA, en donde se inicia desde el estigma que se crea en esos años de que quienes transmitían el VIH eran personas homosexuales, ¿no? O personas bisexuales. Entonces, de alguna manera, nuestra normativa, que fue que de hecho es bastante reciente, contempla de alguna forma ese estigma que se genera en los años 70. Prohibiendo la donación de sangre a personas homosexuales o bisexuales, ¿no? Y a hombres que hayan tenido prácticas sexuales con otros hombres. Bien, respecto a las leyes sobre derechos familiares, tenemos que mencionar que el artículo 26 del Código de la Familia establece que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, que es el artículo que está en disputa, digamos, actualmente en la Corte Suprema de Justicia sin una respuesta porque se ha llamado o se plantea como que es inconstitucional dado que la Constitución habla de cónyuges. Asimismo, tenemos el artículo 34 del Código de la Familia, también en disputa ahorita, que establece que no pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo, y el artículo 35 del Código de Derecho Internacional Privado, que establece que se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo. Algunas consecuencias de no tener reconocimiento de matrimonio civil, imposibilidad de generar relaciones de parentesco civiles, de no poder tener un régimen patrimonial ni suceder, digamos, mediante herencias a sus parejas, de decisión en materia de salud y sobre restos de personas fallecidas y tampoco a nivel de la seguridad social de las familias homoparentales. Hay una desprotección en temas de violencia doméstica. Cuando existen problemas de violencia doméstica entre parejas del mismo sexo, se tratan como si fuera otro tipo de delitos, agresiones, riñas, lesiones, que tienen una sanción y un tratamiento, digamos, de un menor nivel o menor fuerza. Al mismo tiempo, en materia de prestaciones laborales, no tendrían derecho, digamos, las personas del mismo sexo a tener algunos beneficios que esto genera, ¿no? Por otro lado, además, tenemos leyes, o sea, al respecto de las leyes sobre identidad de género de las personas trans, no es reconocida la identidad de género de las personas trans en nuestro país por ninguna ley panameña.
Ahí está el artículo 120 de la ley 31 del 2006, que indica que la Dirección de Registro Civil ordenará la corrección de sexo en las inscripciones de nacimiento con base en la solicitud de parte interesada formalizada por intermedio de apoderado legal, lo cual será acompañada de certificado expedido por médico forense del sexo que le corresponde al titular. Es decir, para que haya una reasignación del sexo, las personas trans, de acuerdo a esta legislación, deberían tienen que exponer su cuerpo ante un médico forense para que puedan verificar esto. Esto ha sido ya considerado como violatorio a los derechos humanos y que no debe ocurrir por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entiendo que ha habido en la práctica a nivel, digamos, de un diálogo entre organizaciones de personas trans y también todo lo que tiene que ver con el registro civil, de lograr llegar a acuerdos para evitar esto que es una norma que tiene un contenido de una práctica indigna en realidad para las personas. Sin embargo, la ley sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Entonces, dicho esto, y digamos a través de este repaso de lo que está contenido en nuestra legislación y de lo que no está contenido en nuestras políticas públicas, a la luz de los derechos humanos, el Estado panameño no considera ni reconoce como sujetas de derecho a las minorías sexuales, dado que no se encuentran incluidas ni en las políticas públicas ni en la legislación vigente. Las únicas normas jurídicas que contemplan a la población LGBTIQ han sido diseñadas desde una mirada basada en el derecho natural y en criterios fundamentados en la moral cristiana, sustentando y sosteniendo desde esa concepción el estigma y la discriminación. Las leyes vigentes en Panamá sobre la población LGBTIQ han sido diseñadas para negar, restringir, prohibir, estigmatizar y excluir a las minorías sexuales del goce de los derechos humanos. Y existe una incongruencia entre el discurso y la práctica. Se contravienen los principios del Estado democrático de derecho que el país asegura proteger, entre los que están la inclusión y el respeto de las minorías. Han habido importantes acciones de organizaciones LGBTIQ, que es importante siempre destacar en aras, y eso ha sido aquí en Panamá y en el continente y en el mundo, en aras de que estas normativas cambien y avancen, ¿no? Pero de alguna manera todavía falta un camino que hacer para lograr que las personas LGBTIQ sean realmente incluidas en las políticas públicas y en la legislación como todas las personas merecen. Muchas gracias y bueno, aquí dejo mis contactos también por si en algún momento quisieran extender alguna pregunta o algún comentario sobre el tema. Muchísimas gracias, doctora Raúl Reyes, por su gran disertación sobre el tema del derecho de las minorías como sujeto activo en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Pantallazo amplio en 15 minutos, pero no es fácil, doctora, haciendo un uso adecuado de la normativa interna. Quisiera, porque usted así nos ha peticionado, en virtud de un compromiso que tiene y que no puede culminar la jornada de la conferencia, que pues extenderle 2 minutos de su tiempo para que usted nos brinde sus conclusiones sobre este tema interesante que usted nos ha aportado en el día de hoy sobre el derecho a las minorías. Tiene 2 minutos, doctora. Sí, bueno, pienso que básicamente sobre lo que veníamos diciendo al final, es importante que el Estado panameño transite de esa parte discursiva a una parte realmente inclusiva de las minorías sexuales. Los derechos humanos, y es algo que nuestro Estado y nuestra sociedad debe de alguna manera comprender o debemos comprender, los derechos humanos son progresivos, los derechos humanos no se mantienen estáticos en el tiempo y por eso derechos que eran vistos como solo los únicos en el 48, en ese momento histórico en donde se firma la Declaración Universal que nos convoca, digamos, para conmemorar el Día de los Derechos Humanos hoy, ese entendimiento, esa comprensión de ese momento no es la misma de hoy día en el año 2022, ni será en 20 o 50 años. Entonces, en ese sentido, nuestra humanidad
de alguna manera va generando conciencia de ciertas necesidades que se tienen para poder vivir con esa dignidad que propone como mínimo esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por ende y en consecuencia, las minorías sexuales han entrado, digamos, como un actor importante demandante de que se les satisfagan los mismos derechos que a otras categorías, ¿no? Primero que se le entienda como sujeta de derechos, como personas, luego como sujetas de derechos y luego que además esa, digamos, redistribución de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales también les contemplen y les incluyan. Creo que ya han habido acercamientos de parte de diversos actores importantes de nuestra sociedad, de actores públicos, privados, de organizaciones civiles. Y bueno, o sea, tenemos que de alguna manera dar ese paso más allá de concretarlo, ¿no? Más allá del discurso que ha sido importante en este proceso de avance. Y bueno, desde mi lugar, digamos, esta ha sido una investigación inicial como un punto de partida de toda una línea de investigación que seguimos en curso, ya no desde la parte jurídica estrictamente, sino también como esa exclusión jurídica que tienen las personas LGBTIQ se materializa en sus vidas en carencia de derechos, y los resultados que va teniendo, digamos, esta investigación que seguimos, esta línea de investigación que seguimos, es mucho más allá de un tema del matrimonio, que es importante, es un tema de garantía básica y mínima de derechos sociales como el trabajo, como el derecho a una vivienda, como el derecho a transitar libremente sin que sean interceptadas personas por su identidad de género o su expresión de género en una calle por autoridades. Entonces, creo que, y es por eso la necesidad de que al final nuestra norma constitucional, que tiene un espíritu de inclusión, se materialice también en normas de inferior jerarquía que satisfagan y garanticen los derechos civiles y sociales de las personas LGBTIQ también. Muchísimas gracias, doctora Reyes, por su gran disertación. E invitamos ahora a la mesa a la siguiente expositora, la licenciada Mayra Kazama, quien tiene una licenciatura en trabajo social y, bueno, una experiencia bastante amplia en mucho del recorrido sobre el derecho humano de los pueblos indígenas. Me permito solamente hacer parte de un extracto. Licenciada Kazama, en el año 2006 fue seleccionada para participar del curso sobre promoviendo mujeres líderes para el desarrollo mediante un encuentro internacional realizado en México, programa de gestión SECPA, y también en el año 2010 participó en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y la Madre Tierra en la República de Bolivia. En el 2007 trabajó la investigación sobre los beneficios de los derechos de las mujeres indígenas en América Latina, organizado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas en Panamá, CONMAMU, y en el año 2008 participó en el encuentro Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral, apoyada por UNICEF, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. En el mismo sentido, me honra el licenciado Mayra Kazama, fui el asesor de tesis de su hija Sara Omi, de la cual me encantó mucho el desarrollo de su investigación en el tema de derechos humanos de los pueblos indígenas en Panamá. Licenciada Omayra, tiene usted 15 minutos para su disertación en el tema que nos va a exponer en el día de hoy. Buenas tardes a todos, profesores, licenciados. Cuando me hicieron la invitación y precisamente no tengo una presentación porque prácticamente según las visiones de los pueblos indígenas, pues muchas veces nos acostumbramos a ser empíricos desde las formas consuetudinarias y en algunas veces pues uno se considera como esa cajita de Pandora. Y cuando me hablaban de cómo era la presentación, precisamente ver género, minoría y derechos humanos. Y aunque uno tenga una licenciatura, sin embargo, muchas veces el concepto
de cómo se interpreta, muchas veces tiende a ser muy complejo. Pero dentro de ello, basándolo al enfoque real de cómo está la situación de la mujer indígena en Panamá, contando con mujeres de los 7 pueblos, dentro de ellas, pues yo soy del pueblo Emberá. Cuando hablamos de género y minoría, también hablamos de cómo estamos participando las mujeres indígenas en la sociedad, y también recordando siempre a nuestros abuelos y abuelas que decían que cuando nos querían educar, decía mi abuelo, querían enseñarnos solamente a conocer el lenguaje español, pero al pasar del tiempo también la educación o el idioma español, como decía también mi abuela, mataba el conocimiento tradicional. Y esa era como una profecía que planteaban las abuelas y abuelos. Y también enfocándolo desde las historias tradicionales, el concepto de género, a lo mejor en la visión indígena no existe, sin embargo lo podemos relacionar con el tema de género. Mi abuela decía, la importancia de la familia, la importancia del hombre y la mujer para el desarrollo de la familia, para el crecimiento de las comunidades. Éramos como 2 elementos importantes, somos 2 elementos importantes en el crecimiento de la sociedad. Pero también las historias cuentan que al pasar del tiempo tiene que ver también con el desarrollo de las familias. En el caso de Alto Bayano, si vamos a hablar de derechos humanos, vamos a poner como ejemplo el caso de los indígenas de Madugandí, los indígenas de Emberá de Alto Bayano. Y yo me considero víctima de esas violaciones de derechos humanos. Cuando logro obtener una licenciatura en el 2018, hoy tengo 52 años. A lo mejor no conocí la adolescencia, no conocí mi niñez, porque fue una maduración desde muy temprano. Le cuento esto en este panel porque las mujeres indígenas no tenemos las mismas condiciones que las mujeres de alta sociedad. Y aunque, como se dice por ahí, que aunque se vistan de lo más alto que se pueda, no vamos a ser consideradas por la sociedad. Sin embargo, si lo apegamos al concepto de género, el concepto de género nos permite plantear, el concepto de género a lo mejor nos permite ver la fórmula, las alternativas de cómo nuestros pensamientos desde la mirada de la mujer indígena se puedan también ir conectando con esa sociedad occidental. Dentro de ello, las mujeres indígenas desde el 93, cuando nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, lo que se busca también es cómo se mira la participación en cada una de las sociedades donde nosotras ya estamos invitadas de manera forzosa e influyente, pero que había que estar en las mesas de negociación. Cuando hablamos de la situación de la mujer indígena, tenemos que ver la situación de la salud. Muchas veces la situación de la salud, por ejemplo, en el tema de la pandemia, la mujer indígena fue la que más sufrió. La mujer indígena se convirtió en una enfermera, se convirtió en una paramédica. La mujer indígena fue la mejor botánica que salvó vida en su momento, en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, cuando el conocimiento occidental se hacía a un lado, como quien dice, mezquinando la forma de cómo atender. Eso es por un lado en el tema de la salud. Y cuando hablamos de la educación, muchas veces reclamamos nosotras
tanto en las comunidades, que somos las mujeres las que vivimos cómo nuestros hijos llegan de la escuela, cómo van a llegar a una secundaria, cómo van a llegar a una universidad. Y yo me pongo de ejemplo. Y yo muchas veces como trabajadora social, yo me pongo a pensar, ¿cómo va a llegar mi gente a la universidad cuando la escuela todavía no contiene esa educación de calidad? Cuando nuestro idioma está siendo acabado. Cuando hablamos del concepto de género, lo tenemos que traducir al idioma para poder entender y comprender cuál es su término y qué plantea su perspectiva. Y es allí donde las mujeres indígenas también nos preocupamos desde esa misma vía, porque dentro de ello, el proceso para nosotras sigue siendo una lucha. Sigue siendo una lucha porque todavía la sociedad no se toma en cuenta el planteamiento de las políticas públicas que están basados en los conocimientos tradicionales. Cuando vamos a desarrollar el conocimiento tradicional, no solamente no tienen que ver como tipo museo, no tienen que ver como personas que también tenemos derecho a ese desarrollo, a un desarrollo sostenible, que las políticas públicas no solamente sean planteadas desde un tema piloto, sino que sean temas que sean consideradas de manera sostenible. En el tema del concepto de género, los occidentales plantean lo masculino y lo femenino, pero cuando lo enfocamos al conocimiento de los pueblos indígenas, lo vamos a ver del hombre y la mujer. El hombre y la mujer son dos elementos importantes para trabajar, pero sin embargo también esos conocimientos en la actualidad también han sido influenciados. También le quiero traer a colación en las políticas, en la participación de las políticas. Cuando la mujer quiere participar para un cargo, lo primero que van a sacar a relucir son las cosas defectivas de las mujeres. Y eso, para las mujeres indígenas, sigue siendo un reto, un desafío que hay que seguir enfrentando. Y somos violentadas cuando queremos participar en la política pública. En los espacios tradicionales, todavía la educación que han adquirido los hombres de manera machista, esto se ha convertido en el presente en violencia contra la mujer, en el tema político, en el tema de la participación política de las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas para ser empoderadas no se cuenta con los recursos. Entonces, esto hace que la mujer indígena que camina a pie, mientras que las mujeres no indígenas tienen para caminar aún mayor que las mujeres indígenas, porque no se cuenta con esos recursos para llegar y desafiar esos retos que son tan grandes y difíciles en la sociedad. Desde el enfoque y desde la perspectiva psicológica también podemos ver en el tema de las asignaciones. Antes, cuando nacía en nuestra comunidad, nacía un hombre, la familia se alegraba. Cuando nacía una mujer tenía que pensar, ¿qué será de esta mujer? Hay que enseñarle a cocinar, hay que enseñarle a fregar bien los platos, hay que enseñarle a ser una buena madre. Esa era la educación del matriarcado. Sin embargo, en el 93, cuando nace la lucha de la mujer indígena, más mujeres se van encaminando al proceso de esa lucha, de querer participar también en los movimientos. ¿Por qué?
porque los hombres cuando están participando vienen como un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo era, porque fui madre adolescente, el hombre se iba a la siembra. Cuando regresaba de allá, a lo mejor traía una ramita para cocinar de leña. Pero ¿qué pasa? Que la mujer trabajamos 24/7. No tenemos un descanso. Entonces significa que nos encontramos en un momento en que ya no estaban quitando los territorios. ¿Por qué? Porque el hombre el hombre solamente se dedica a pensar en cómo cuidar el territorio, mas no se preocupa por las políticas sociales. Por ejemplo, la educación, la salud, de cómo está la situación económica, de cómo están las políticas sociales para las comunidades. Entonces, por eso la mujer poco a poco se fue encaminando en el movimiento y en el 2002 al 2005 se rompen barreras machistas. Por ejemplo, la mujer en verano no podía ocupar cargos tradicionales. Ocupé por primera vez el cargo como cacica, la primera mujer cacica en Latinoamérica que rompe barreras. Y las mujeres hoy, ustedes pueden ver que hay una cacica Nove, hay una cacica Guaunán. Sara, mi hija, fue la primera mujer abogada en Verá, fue presidenta del Congreso General de Alto Bayano, hoy es la coordinadora de Mesoamérica, de mujeres indígenas. Entonces significa que nosotros cada día, cada tiempo, es importante, lo importante que dejamos esas huellas y que nuestra voz también se puedan escuchar como mujeres indígenas y que no estamos poniendo el sombrero, como dicen los campesinos, para que no echen la moneda, no. También estamos proponiendo a nivel nacional políticas públicas que puedan empoderar no solamente con pilotos, sino que económicamente puedan tomarse en cuenta nuestros conocimientos tradicionales que son nuestra alternativa para poder salir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Kazama. Brillante su exposición sobre el derecho humano de los pueblos indígenas y del enfoque de mujer. Como usted sí va a participar con nosotros, quedamos abiertos cuando tengan a bien presentarnos las preguntas y a su vez ustedes brindando la respuesta. Invitamos a la última expositora al panel, la doctora Eugenia Rodríguez Blanco. Es doctora en Antropología Social y magíster en Género y Desarrollo. Tiene experiencia como investigadora, docente y consultora en varios países de África y América Latina. Desde el año 2012 trabaja en Panamá, vinculada al Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá y actualmente en el CIEP, donde es investigadora asociada. Su investigación se ubica actualmente en antropología feminista aplicada y es miembro del Sistema Nacional de Investigación, líneas de investigación que actualmente desarrolla Género y Bienestar Socioeconómico. Doctora Rodríguez Blanco, bienvenida y tiene 15 minutos para su disertación. Hola, muy buenas tardes. Igualmente quiero agradecer al Tribunal Electoral por esta invitación y bueno, y también agradecer a todas las personas que nos escuchan esta tarde y como no, a mis compañeras. He disfrutado muchísimo sus ponencias y bueno, la mía trata sobre un colectivo de mujeres en situación de mucha vulneración de derechos. De hecho, cuando me invitaron a participar en este panel, tuve claro que si tenía que hablar de vulneración de derechos humanos y de algún colectivo de mujeres con el que había estado trabajando en los últimos años, tenía que ser de las mujeres privadas de libertad. Y tenía que ser precisamente de ellas porque si algo caracteriza su condición o su situación es precisamente la vulneración de derechos a nivel, digamos, absoluto e integral. Yo he trabajado con mujeres privadas de libertad desde el año 2014. Empecé, mi primer contacto con mujeres en esta situación fue a través del programa anexo universitario de la Universidad de Panamá, que desarrolla precisamente ahí en el Centro Femenino
de rehabilitación. Esta foto es de ese centro, uno de los hogares de ese centro. Empecé trabajando como profesora, profesora de antropología, dictaba clases de esta materia a un grupo de estudiantes internas que estaban por graduarse en la licenciatura de Desarrollo Comunitario. A mí me tocaba contarles qué era la antropología y lo hacía a través de bueno, pues conceptos y teorías con las que contamos en la disciplina, pero ellas me devolvían siempre todo lo que yo les contaba en forma de experiencias y vivencias que ellas pues tenían dentro de ese centro. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de instituciones económicas o lo que la teoría de la antropología nos permite para hacer análisis de instituciones económicas en diferentes sociedades o en diferentes culturas, ellas me hablaban de las estrategias económicas que desarrollaban dentro de la cárcel. Por ejemplo, los sistemas que tienen de las comunidades de ahorro, el costo de los bienes y los servicios que existen dentro de la cárcel. Cuando yo les hablaba de las instituciones políticas, por ejemplo, ellas me hablaban de cómo se distribuía el poder dentro del centro femenino, quiénes tenían el poder y cómo lo utilizaban. Cuando yo les hablaba de las instituciones religiosas, ellas me hablaban de cómo se vivía la religiosidad dentro de la cárcel, dentro de esa cárcel del Sefere, de la importancia de la religiosidad o de cómo había cambiado esta intramuros. En fin, lo que les quiero decir es que lo que yo les puedo compartir en relación a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad parte mucho de todas esas experiencias y vivencias que me fueron compartiendo durante el tiempo en el que tuve la suerte de ser su profesora y luego me convertí en investigadora. A partir del año 2015 tuve la suerte de poder hacer un estudio bien específico sobre la condición de las mujeres, la situación de las mujeres privadas de libertad en Panamá, desde precisamente un enfoque de derechos humanos y de género. Eso es lo que me permitió también sistematizar algunas informaciones que yo ya venía observando en los testimonios y vivencias que ellas me compartían, pues eso, unos años después. En esa investigación, en ese estudio, ellas también participaron, muchas de las que eran mis alumnas, y bueno, otras de otros centros femeninos. Quisiera empezar, no sé si se está pasando ahora la diapositiva. Quisiera empezar hablándoles, haciendo un reconocimiento más bien de una persona que fue absolutamente importante para entender los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. Les hablo de la doctora Carmen Anthony. Ella fue la primera criminóloga feminista, una pionera de la criminología feminista, no solo en Panamá, sino en toda América Latina. Hizo aportes fundamentales para entender la importancia de considerar el género en la legislación penal, en la administración de justicia y también en la gestión penitenciaria. Ella nos permitió observar, conocer a las mujeres delincuentes y también a las mujeres que se encuentran en situación de privación de libertad. Ella permitió, a través de su trabajo muy comprometido, pero también un trabajo teórico importante, del que bebemos muchas investigadoras, que le debemos mucho las investigadoras que trabajamos ahora género en el contexto penitenciario, nos permitió, hizo un aporte fundamental, es que nos permitió ver, nos permitió entender y nos permitió también defender los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. Así que empiece esta presentación con un reconocimiento a Carmen Anthony, a la gran Carmen Anthony y a sus aportes. Muchos de los aportes que ella hizo al tema están contenidos precisamente en esta obra que pudo publicar antes de que nos dejaran en el año 2020. Bien, las mujeres privadas de libertad, tanto en Panamá como en toda la región, constituyen una absoluta minoría, son prácticamente una excepción. Constituyen más o menos un 6% del total de la población penitenciaria. Las cárceles están llenas de hombres. Como digo, las mujeres son una excepción. Ese 6% se ha mantenido más o menos en el tiempo. Unos años atrás llegó a ser un 7%, en otros momentos ha sido un 5%, ahora mismo estamos más o menos en un 6%. Ese número pequeño también hay que reconocer que ha sido usado muchas veces como justificación para que sean
sus realidades sean invisibilizadas o que sean desconsideradas sus necesidades, a pesar de que no debería ser así, a pesar de que sean pocas, ¿no? Bien, se ha incrementado mucho el número de mujeres en situación de privación de libertad, también de hombres, pero sobre todo de mujeres, en los últimos 20 años, coincidiendo con lo que se conoce como la guerra contra las drogas. Esa guerra contra las drogas que ha tenido en toda América Latina una víctima fundamental, y son prácticamente las personas que se dedican al tráfico menudo, al menudeo, al microtráfico de drogas, las personas que están más expuestas a ser capturadas, y son también las que exponen más con sus vidas, se exponen más con muchos riesgos a las situaciones a las que se enfrentan, ¿no? Por tanto, ha aumentado el número de mujeres en las cárceles, el número, digamos, absoluto, el número relativo sigue siendo prácticamente el mismo, muy condicionado por el endurecimiento de las políticas de drogas en toda América Latina, por la guerra contra las drogas, y muy particularmente en Panamá. Como les decía, las mujeres están privadas de libertad, sobre todo por delitos menores y no violentos de droga. Esto es muy importante, saber por qué están detenidas, porque podrían no estarlo, teniendo en cuenta el carácter de sus delitos y también la condición de sus delitos y el carácter no violento de esos delitos. El 70-75% de las mujeres que están en las cárceles de Panamá lo están por este tipo de delitos. Otras condiciones, otras realidades de las mujeres privadas de libertad es que son en su gran mayoría jóvenes, que tienen menos de 35 años y que además cuentan con muchas responsabilidades familiares. En la gran mayoría son madres, y además madres con hijos menores de edad, tienen a su cargo a esos menores, en muchos casos también ocupan posiciones de jefatura de hogares, por tanto son las principales responsables de los hogares. Imagínense el impacto que tiene que se encuentran en situación de privación de libertad, y tienen en muchos casos otros dependientes a su cargo, además de sus hijos. Entran en prisión con toda esta realidad, y además se encontraban, antes de entrar en la cárcel, y algo que profundizan o que agravan cuando entran en prisión, en situaciones de pobreza. Eran mujeres que o no trabajaban o realizaban un trabajo informal, y ahí es donde aparece la incorporación de estas mujeres al tráfico menudo, al tráfico pequeño de drogas. Las mujeres privadas de libertad, por supuesto que son sujeto de derechos. Esto es algo que puede resultar obvio para los que estamos aquí, para quienes nos escuchan y para seguramente mucha gente, pero es necesario repetirlo porque se escucha muchas veces en relatos, a veces desde las propias instituciones, profesionales, trabajadores vinculados precisamente a estas mujeres, pero también en la opinión pública se cuestiona mucho que las personas que están en la cárcel tengan que tener derechos, como si el castigo penal al que son sometidas por el delito por el que fueron juzgadas implicara también que fueran a perder todo el resto de derechos. Lo cierto es que, según además plantea la propia ley penitenciaria, la ley 55 del año 2003 del país, la privación de libertad es el único derecho suspendido o limitado. Por lo demás, su situación jurídica debería ser exactamente igual que el de las personas que se encuentran libres. Dice además dos cosas en relación a los derechos humanos, y las he querido recoger aquí. Se consideran derechos humanos del privado, la privada de libertad, el conjunto de facultades y privilegios inherentes a todo ser humano por su condición de hombre o mujer, que no le hayan sido suspendidos en la sentencia por la autoridad competente. Normalmente, obviamente, ese derecho suspendido, como les decía, es la libertad. El artículo 13 dice: con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, los privados y las privadas de libertad seguirán gozando de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Sin embargo, como les decía, el estudio que hicimos en el año 2015, que tuve la posibilidad de hacerlo en el marco de una solicitud realizada precisamente por el Ministerio de Gobierno, y que realicé junto con otra antropóloga, la antropóloga Guillermina Itzel de Gracia, pudimos comprobar en ese estudio que definitivamente las condiciones, sobre todo las condiciones de reclusión, mostraban que lo que se estaba produciendo realmente en las cárceles de mujeres era una vulneración sistemática de derechos humanos. Empezando por el tema del hacinamiento. Existe hacinamiento crítico en los principales centros femeninos, en los centros femeninos
de privación de libertad hay 4 centros penitenciarios en todo el país. El más grande es el Centro Femenino de Rehabilitación, que se encuentra en Panamá, y también el Centro Femenino de David, son los que se encuentran en situación de hacinamiento crítico. Hacinamiento crítico es cuando tienen un 20% más de su capacidad. Ahora mismo tienen un 60% más de su capacidad en total todas las cárceles o todos los centros penitenciarios panameños. Hay una capacidad de 15.000 personas en todos los centros y actualmente, según datos que he podido conseguir más recientes, tenemos una población penitenciaria de 21.000 personas, de los cuales 1.100 son mujeres. Hay situación de hacinamiento, hay situación de mal estado y de las infraestructuras y también una situación de que están colapsadas, situación que condiciona mucho situaciones de bienestar básicos, condiciones básicas de vida, como son el descanso, la higiene y la seguridad. Paso muy rápido contándoles todo esto. En ese documento, en ese informe, hacíamos un detalle muchísimo mayor de todos estos elementos. Soy muy consciente de que todo esto está todavía vigente por los contactos que sigo teniendo con la cárcel de mujeres, que me comentan que incluso hay muchas de las situaciones que se han agravado en los últimos años y muy especialmente durante y después de la pandemia. En relación a la salud, observamos que hay una atención médica básica y reducida, falta personal y falta medicamentos, no existen programas específicos para atender a personas con enfermedades crónicas, a personas con toxicomanías o a personas con problemas de salud mental. En términos de higiene, no hay una provisión de insumos ni para la limpieza ni para la higiene personal. En relación a la alimentación tampoco hay una atención a las necesidades alimenticias especiales para, por ejemplo, mujeres diabéticas o mujeres celíacas o hipertensas, y las requisas son un proceso absolutamente denigrante, indigno, por el que tienen que pasar con mucha frecuencia tanto ellas como las personas que las van a visitar. Durante el COVID, el Comité Interamericano de Derechos Humanos advirtió a los estados que a medida que el COVID se propagaba y dentro de las cárceles, las personas privadas de libertad se enfrentaban a problemas de salud graves y posiblemente mortales. Lo planteó al principio de la pandemia y con muchísima razón, porque lo cierto es que las medidas que se iban aplicando por parte de los estados, por parte de todos los estados, que tenían que ver con medidas de higiene y con medidas de distanciamiento físico, por supuesto que no se podían mantener en los centros penitenciarios. ¿Cómo se va a mantener higiene cuando no hay una provisión de elementos de higiene? Y ¿cómo se va a conseguir el distanciamiento físico en infraestructuras absolutamente colapsadas y con un hacinamiento crítico? Por supuesto, las condiciones en las que se vivía en reclusión, condiciones de vulneración de derechos, se agravaron muchísimo y se convirtieron las cárceles, en particular las cárceles de mujeres, en caldos de cultivo de propagación del COVID. La respuesta que se dio por parte del Estado, por parte de las autoridades penitenciarias a las personas privadas de libertad y en concreto a las mujeres, resultaron en un sobrecastigo, mucho más encierro en los hogares o pabellones, la suspensión de las visitas que son tan importantes para ellas, para mantener bueno, su salud emocional, por supuesto, pero también bastantes elementos, insumos de alimentación, de higiene o de medicinas que les traen los familiares ante la falta de la provisión de estos por parte de las autoridades penitenciarias, reducción o atención de los servicios, si ya eran pocos, si ya eran insuficientes durante el COVID, pues se reducen o se suspenden, y además se suspenden todas las actividades de socialización o de resocialización, con lo cual el encierro es más encierro, el castigo es más castigo, y el virus igualmente entró y el virus igualmente se propagó muchísimo en esas condiciones. Yo les decía antes, al hablar de la doctora Carmen Anthony, que ella nos abrió los ojos, que ella nos permitió entender que el sistema penal es un sistema androcéntrico y que el sistema penitenciario también lo es, y que era muy necesario observar tanto el delito como a las personas privadas de libertad desde una perspectiva de género. Esto nos decía muchas cosas. Nos decía, por ejemplo, que al observar las realidades de las mujeres en las cárceles nos dábamos cuenta de que no eran atendidas sus necesidades específicas, necesidades por su realidad biológica o por su realidad sociocultural por género. Definitivamente las mujeres
privadas de libertad tienen problemáticas distintas, diferenciadas a los hombres, tienen necesidades específicas y el impacto del encierro en sus vidas también es diferente al impacto que tiene sobre los hombres. Les cuento, por ejemplo, que las mujeres tienen de particular muchísimo más abandono que los hombres. Si ustedes van a ver las filas de los familiares, de las visitas en las cárceles de hombres y de mujeres, van a ver cómo en las cárceles de mujeres, en las cárceles de hombres, perdón, quienes hacen las visitas suelen ser las mujeres y en las cárceles de mujeres también. Cuando los hombres están en situación de privación de libertad, son sus esposas, son las mujeres de sus familias quienes van a verles, quienes van a proveer de alimentos y recursos que necesiten. Sin embargo, las mujeres sufren mucho abandono por parte de sus esposos y de los hombres de la familia cuando entran en prisión. El estigma social de la mujer delincuente, de la mujer presa, actúa con muchísima fuerza, aislándolas y encerrándolas mucho más que a los hombres. Esta es una realidad, por ejemplo, por decirles una de muchas, que muestra lo importante que es tener en cuenta las realidades de género en las cárceles. Y bueno, definitivamente se puede hacer, se ha reconocido también por parte de la legislación, digamos que los instrumentos de derechos humanos han tenido en cuenta también que las mujeres deben de tener un reconocimiento de derechos específicos en relación a los hombres. Les hablo muy concretamente, para terminar, de las reglas de Bangkok, que son es un instrumento internacional que sirve para aconsejar, para dar recomendaciones a responsables de políticas, a legisladores, a operadores de justicia y a personal penitenciario para, primero, reducir el innecesario encarcelamiento de las mujeres. Les decía antes que muchas están por delitos absolutamente menores y no violentos de drogas, y también son normas que nos permiten atender a sus necesidades especiales, como por ejemplo, una de las reglas dice, el lugar de la reclusión. En la medida de lo posible, las reclusas serán enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar o a sus centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas. Estas responsabilidades de cuidado nos hablan de unas necesidades específicas de las mujeres por su condición de género y la necesidad de aplicar medidas que permitan que ellas puedan seguir manteniendo esas responsabilidades. Por eso es tan importante que no se hagan megacárceles de mujeres, sino que las cárceles sigan estando cerca de los lugares de donde son las mujeres. En relación a la higiene personal, no sé si saben, pero les cuento que es algo muy terrible, que en las cárceles de mujeres no se les provee a las mujeres de insumos para la higiene menstrual, algo que es básico, por lo que pasamos todas las mujeres de ciertas edades, que son, por cierto, la mayoría de las que ocupan las cárceles, ¿no? Esta regla dice: los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas las toallas sanitarias gratuitas. Bueno, todas estas reglas podrían aplicarse, no se aplican, deben ser conocidas, deben ser entendidas, deben ser asumidas y aplicadas a través de los reglamentos penitenciarios y el trato que reciben las mujeres privadas de libertad. Acabo diciéndoles que, como les decía al inicio, el único derecho que debe estar suspendido para las privadas de libertad es la libertad. Sin embargo, comprobamos cómo su condición, como les decía al inicio, se caracteriza precisamente por la vulneración de muchísimos derechos. Así que, bueno, lo dejaría aquí. Disculpen que haya hablado tan rápido, pero en 15 minutos y un tema tan profundo es muy complicado. Muchas gracias por la oportunidad, igualmente. Agradecido, doctora Rodríguez Blanco, por esa amplísima disertación de la cual usted expresa. No es fácil en el término de 15 minutos incurrir en toda la temática de los derechos humanos de la privada de libertad. Creo que ha compilado lo máximo posible en el tiempo. Voy a dar paso o lectura a dos preguntas que más o menos observo que tienen condición de pregunta, y otros que más que nada son comentarios acerca de la actividad, pero una de ellas creo, no la envía en particular a una persona, pero creo que puede ser a la doctora Rodríguez Blanco, propio del comentario que ha estado en el panel estableciendo. Hace referencia con respecto a infraestructuras como la prisión, la insuficiencia de proveer calidad humana mínima. Se podría crear leyes, donaciones o propuestas que incluya la participación de la empresa privada. ¿Cree usted, en este sentido, podemos ir evolucionando un plan de gobierno conjunto gobierno-privado en tema de derechos humanos? A la doctora Rodríguez Blanco.
está en silencio. Sí, disculpa. Me vas a disculpar, pero te voy a pedir que me repitas la pregunta porque la verdad no la he entendido. Yo como que tampoco le entiendo, pero voy a tratar de darle un enfoque. Sí. Hace referencia a la infraestructura con las prisiones y la insuficiencia de proveer calidad humana mínima, o sea, lo que usted hablaba en su intervención. ¿Se podría crear leyes, donaciones o propuesta que incluya la participación de la empresa privada? ¿Cree en ese sentido que se puede ir evolucionando un plan de gobierno, o sea, gobierno, empresa privada en tema de derechos humanos? Bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Las donaciones se producen y son muy bienvenidas. De hecho, les decía que hay una falta de provisión de insumos, de higiene y de limpieza, por ejemplo, pero lo cierto es que no lo provee el sistema penitenciario, alegan que no tienen recursos, que no tienen tal vez capacidad, sin embargo, sí que se provee por parte de otros agentes. Y ahí es importante el papel que cumplen, por ejemplo, las iglesias, la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica. Algunas ONGs también hacen donaciones a las cárceles de este tipo de insumos y por supuesto son muy bienvenidos, pues son muy necesarios. Cuando no se hace esto, cae sobre las familias de la persona privada de libertad pues esa carga, esa responsabilidad económica adicional a otras que tienen y a la ausencia de la persona privada de libertad. Cae esa responsabilidad de tener que hacer ese gasto, ¿no? Y muchas familias por supuesto que no pueden. Así que bueno, es muy bueno que existan estas instituciones, estas organizaciones, incluso pueden ser, por supuesto, empresas, de hecho me consta que también lo hacen, pues paliando un poco esa situación. Definitivamente es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de quien encierra a las mujeres y a los hombres en los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios deberían de proveer de eso, lo dice la propia ley penitenciaria, pero la realidad es que no lo hacen. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez Blanco. Comentario de la licenciada Trinidad del Carmen Rodríguez: en cuanto a los pueblos originarios se le otorgan mayores oportunidades en cuanto a la superación académica. No es suficiente para quienes residen en áreas de difícil acceso. Lo hace en acotación de lo expresado por la licenciada Kazama. Pero bien, parece más que nada un comentario que adiciona a los comentarios de la licenciada Kazama, propiamente establecido sobre el derecho de las mujeres, principalmente de los pueblos indígenas. Me permito a ambas expositoras brindarles 2 minutos para sus conclusiones, en virtud de que no ha llegado ninguna pregunta adicional sobre el particular, porque hay una pregunta dirigida a la doctora Nelva, pero la doctora se retiró, por lo cual no estaría para brindar la respuesta a la pregunta que se vio y que es un poquito interesante, ¿no? El subcontexto pregunta propiamente. Pero hago referencia, invitación, perdón, a las 2 expositoras últimas que brinden sus apreciaciones finales o conclusiones sobre los temas que abordaron el día de hoy. Licenciada Kazama y después doctora Rodríguez Blanco. En mi conclusión sí presentamos que como mujeres indígenas, pues no nos cansamos, seguimos desafiando el ambiente, desafiando el futuro y trabajando en el presente para marcar esas huellas que se requieren dejar a la futura generación. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues hoy las mujeres en Vera contamos con una plataforma de organización que se llama AMARI, que es la Asociación de Mujeres Artesanas en Vera, que cuenta con una personería jurídica donde estamos trabajando en una agenda. Es una agenda invisible y que precisamente el 15, 16 y 17 queremos presentar esta agenda para que se convierta en políticas públicas que puedan permitir esa participación a las mujeres indígenas y que este sea pues como una plataforma y que pueda servir de una herramienta que pueda integrar la participación de las mujeres y la participación de los mismos pueblos, y que las mujeres no estamos aisladas,
las mujeres estamos presentes, las mujeres estamos trabajando por seguir construyendo esa sociedad con equidad, una plataforma que pueda trabajar en la eliminación de esa violencia contra las mujeres indígenas y que podamos encontrar esa equidad eliminando esa desigualdad que existe en cada una de las sociedades. Así que esa es mi conclusión, y agradecer al Tribunal Electoral por permitirme de poder compartir esas voces desde las mujeres indígenas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Casama. Doctora Rodríguez Blanco. Bueno, yo diría dos cosas. La primera, que, bueno, dentro de las mujeres que se encuentran en las cárceles hay también colectivos de mujeres específicos y bueno, precisamente cuando analizamos, digamos ya más con lupa, con más detalle, las realidades de esos diferentes colectivos de mujeres, encontramos más cosas, encontramos más vulneración de derechos para algunas mujeres que para otras. Hay colectivos de mujeres indígenas, hay colectivos de mujeres trans y mujeres con discapacidad dentro de las cárceles de mujeres que tienen una situación bastante más agravada por no ser consideradas sus condiciones específicas. Y eso me lleva a comentar algo que empezó siendo planteado por mi colega, la antropóloga Alina, en su primera presentación, cuando nos compartió su preocupación por este encapsulamiento, podríamos llamarlo así, de derechos humanos en diferentes colectivos, que parece que de alguna manera pierde la esencia de que todos somos o todas deberíamos de ser iguales, ¿no? Comparto también el comentario que hizo también mi colega Nelva en relación a que, bueno, precisamente este encapsulamiento, que sería, digamos, la parte más negativa de esta división o este reconocimiento de derechos específicos, se hace después de ver que los derechos humanos planteados de una manera muy general desconsideraba a determinados colectivos. Yo diría en relación a eso, como para aportar en esa propuesta, digamos, tan interesante y provocadora que planteó Alina, que nos vendría muy bien trabajar más en los sistemas de dominación que atraviesan a todas las mujeres, que no trabajar con colectivos específicos de mujeres, porque definitivamente lo que les hace colectivos específicos con vulneraciones específicas de derechos es precisamente los sistemas de dominación. Trabajar más en los sistemas de dominación y trabajar menos en colectivos de mujeres específicos. Esos colectivos de mujeres específicos explican sus condiciones por sistemas de dominación. Los sistemas de dominación, además del patriarcado, son el clasismo, son la discriminación étnico-racial, es la heteronormatividad, y esto nos va a permitir, si trabajamos estos sistemas de dominación, si abordamos, si los reconocemos y los abordamos a través de legislación y a través de cambios culturales, es muy posible que tengamos que dejar de hablar de colectivos de mujeres para hablar del disfrute o la vulneración de derechos humanos. Así que, bueno, ese sería el mensaje que me gustaría compartir con ustedes en este día. Y de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez Blanco. Y para concluir, porque así me ha parecido extraordinario la participación de estas 4 grandes panelistas, incluyendo las palabras de la licenciada Rosalba Chin, en honor a esta conferencia sobre género, minorías y derechos humanos. La licenciada Alina Torrero, como antropóloga social, hizo un enfoque sobre los derechos humanos de la mujer y los problemas en Darién. La doctora Nelva hizo una referencia sobre el derecho a las minorías sexuales, haciendo énfasis en la población LGBTI en cuanto al marco legal y normativo desde un punto de vista del derecho interno e internacional. La licenciada Omaira Casana hizo referencia a los derechos humanos de la mujer dentro de los pueblos indígenas, principalmente toda esa lucha frente a la problemática que existe de las mujeres indígenas de poder avanzar y seguir adelante. En cuanto a la doctora Rodríguez, hizo énfasis en su disertación sobre el derecho humano de la privada libertad en cuanto a la problemática y derechos que aunque existan, no son fáciles la concesión de los mismos. Agradecemos a todos ustedes y especial mención al señor embajador, representante de la OEA en Panamá, Rubén Farge, por su participación en el seminario, y también agradecerle a todos ustedes
por haber estado con nosotros, con el Instituto de Estudios Democráticos, en esta gran actividad que en el día de mañana se conmemoran los 74 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como reiterar al inicio, tuvimos a un pionero, un gran panameño, que aportó en el sentido de derechos sociales a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo este gran panameño, el doctor Ricardo J. Alfaro. En el día de hoy se firmó hace 74 años también la Convención Internacional contra el Genocidio, y siendo embajador, el doctor Ricardo J. Alfaro aportó dentro de sus comentarios a impulsar que se lograra dentro de Naciones Unidas la firma de esta convención, que hoy en día representa la sanción a uno de los grandes crímenes que se constituyen en contra de la humanidad, como es el genocidio. Así que agradecemos la participación de todos ustedes, y todas las otras siguientes actividades haremos invitación extensiva a los mismos de parte del INER, del doctor Salvador Sánchez, de mi persona como jefe de investigación. Le damos el agradecimiento del tribunal propiamente por su participación en esta gran actividad con estas grandes panelistas que nos disertaron grandes temas en el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas tardes.